El subconsciente es una energía muy poderosa, pero al mismo tiempo es muy sutil. Esa energía tiene la sutileza de un niño, por eso se le llama niño interior. Por eso se le llama Unihipili, que quiere decir niño en hawaiano. Por eso necesitamos contactar con él. ¿Y cómo hacerlo? La oración de la divinidad, que es otra forma de limpieza, si la escribimos y pedimos que se elimine alguna memoria específica, puede hacerlo realidad. No es necesario hacer un trabajo arduo en busca de la memoria que nos bloquea. Podemos darnos cuenta si hay escasez continuamente, también cuando existe persistentemente una enfermedad, siempre que se repite una problemática en forma sistemática. Eso es una memoria. Entonces le pedimos a la divinidad que elimine la programación, y esto lo podemos hacer con la oración de la divinidad, escribiéndola con puño y letra. Y recuerda que todo el proceso comienza en el subconsciente, y si escribimos la información, llegará de primera mano al Unihipili por el cordón Aka, la petición a la divinidad. La oración dice así: Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mis parientes o ancestros te ofendieron a ti, tus parientes o ancestros, desde el principio de los tiempos causando esta situación, yo te pido perdón para que toda esta energía sea transmutada en pura luz hasta el final de los tiempos. Y te doy gracias porque ya está hecho. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Este ejercicio es de autoidentidad. Fue creado por el Dr. Len y nos indica que es necesario descubrirnos, saber quiénes somos, para posteriormente descubrir a qué venimos, conocer cuál es nuestra misión aquí. Trabajaremos con nuestro ejercicio de limpieza a través de la oración de la divinidad para borrar memorias de todo tipo. Aunque no olvidemos que cada una tiene su propia limpieza, empezaremos por identificar cuáles son las memorias que se han venido repitiendo. Las escribiremos en un cuaderno. Por ejemplo, siempre tengo relación con parejas infieles, entonces pongo infidelidad. Quizá tengo problemas en el trabajo. Puede ser por falta de adaptación, de no acatar órdenes o problemas con la autoridad. Siempre la memoria que se repite. Puede ser una memoria de enfermedad, si en cierta etapa del año siempre aparece. Cada vez que cobro, se me acaba pronto el dinero, entonces es una memoria de escasez. Siento que no tengo lo suficiente, etc. De esta forma vamos a identificar qué situaciones o personas se están repitiendo para poder empezar a limpiar estas memorias. Todo lo que nos aparezca lo vamos a ir anotando y posteriormente podremos aprender a limpiar las memorias específicas. Las memorias aprendidas se eliminan con las 4 frases: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Estas memorias aprendidas son mías, en cambio las memorias heredadas no me pertenecen, ya que son experiencias que tuvieron mis ancestros y que me transmitieron en el ADN. Estas memorias las tengo que regresar desde el amor, agradeciendo la información que trae a mi vida, porque desde el amor es enviada para protección de alguna situación no trascendida. Si los juzgo o los culpo, eso no me compete. Si ellos no supieron cerrar ciclos, aprender de alguna experiencia o gestionar alguna emoción, eso es cuestión personal de cada uno. Yo, al igual que ellos, vengo a tener mis propias experiencias. A lo largo de esta vida estamos creando información para nuestros descendientes. Debemos recordar que son 7 generaciones atrás,
las que nos marcan, y 7 posteriores, a quienes nosotros heredamos. Por eso, debemos de tomar esto en cuenta para no juzgar, sino al contrario, honrar a nuestro linaje siempre. Podemos hacer el siguiente ejercicio para desenredar todos estos embrollos. Primero reflexiona sobre los temores que hay en tu vida, las cosas que nunca has logrado comprender. Puedes estar frente a una memoria heredada y no sabes su origen, pero ésta se manifiesta constantemente. Anótala en algún cuaderno. Supón que nunca encuentras un trabajo como tú quieres, o dura poco en los empleos, o tienes problemas para desarrollarte. Podemos entonces pensar que algún ancestro es el que te está dando la información equivocada. ¿Por qué no pensar en alguien que fue despedido o tenía la autoestima muy baja y sintió que no valía la pena seguir buscando un trabajo? Y esto quedó impactando en tu subconsciente, quizá por la forma en que se sintió desvalorizado, que le dijeron que no merecía ese puesto. Y entonces él vive esa experiencia y tú le heredas. Pero no eres tú, son las memorias. Debemos desenredar el nudo y regresar la memoria a la persona que nos la dio. Esto se puede hacer con Ho'oponopono, donde con amor regresamos la memoria a quien le pertenece, aún sin saber el origen. Al hacer la limpieza de los ancestros, muchas memorias quedarán eliminadas. La madre es la que nos hereda por llevarnos en su vientre todas las memorias de la abuela materna. Por eso es a ella a quien devolvemos las programaciones heredadas de esta rama del árbol. Escribe esta carta para tu madre, de su hija. Madre, perdóname por fundirte con mis recuerdos, por no distinguir que eres un ser espiritual que amorosamente se prestó a la obra de teatro que protagonizamos en la tierra. Perdóname por hablarte de cualquier manera, por desconocer que tenemos un pacto, por herir tus sentimientos a partir de mis propias percepciones. Perdóname por cada minuto en el cual creí que todo esto se trataba de ti y no de mí. Perdóname por nuestra historia juntas, por pretender cambiarla, por no superarla. Perdóname porque no me es fácil saber y sentir quién eres realmente, porque a través de ti solo veo a mi niña lastimada, porque solo percibo dolor. Perdóname por querer marcharme de tu vida, perdóname por haberme ido, por no querer volver a ti, por no honrarte y amarte lo suficiente. Me perdono completamente porque yo no tengo manera de saberlo todo, porque soy tan inocente como tú. Me perdono completamente por mi capacidad latente para lastimar, para resentir, para dañar, para odiar. Nada de esto ha sido creado conscientemente. Una fuerza interior, una razón, una memoria, una queja, un deseo. Y mi necesidad de escapar del dolor me impulsaron. Yo merezco perdonarme completamente y lo hago ahora. Sin duda alguna te doy gracias porque en un acto de amor consciente o inconsciente me trajiste a la vida, a este mundo que me ha ofrecido todo para que yo pueda conocerlo. Gracias por lo vivido, por las experiencias juntas, por los dolores, por las lágrimas, por las risas, por las ausencias, por las heridas abiertas, por las palabras bonitas y por las que no fueron tanto. Todo ello me ha forjado como el ser humano que soy. Te doy gracias porque existes en algún lugar de mi ser y porque me escuchas ahora. Te bendigo. Lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar.
Te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres. También te amo porque estás en mis recuerdos y porque es el momento de hacerlo. Estas palabras surgen, nacen, brotan y florecen en mi ser cuando el tiempo de mi mente es perfecto. El amor me busca ahora y me reencuentra contigo. Yo elijo estar en paz contigo. Yo soy esa paz en ti y en mí. Yo soy paz. Yo honro mi vida y la tuya tal como fue, tal como es. Yo hago una reverencia ante tu ser de luz que es quien soy. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. En ocasiones hay memorias que no sabemos de dónde vienen. Es aquí donde hay otra manera de eliminar estas memorias. Con la oración de la divinidad, esta oración va a limpiar cualquier cosa que se haya grabado en tu ADN y que te lo hayan heredado tus ancestros. La oración de la divinidad nos sirve para eliminar memorias de los ancestros. Muchas veces no sabemos qué es lo que nos heredaron, porque a veces no podemos reconocerlo. Son 7 generaciones anteriores que están afectando nuestra vida. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todo en uno. Si yo, mi familia, parientes y antepasados te han ofendido a ti, a tus familias, parientes y antepasados, en pensamientos, palabras y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, con humildad te pido el perdón de todos mis errores, resentimientos, culpas, odios, heridas, traumas o dolor, ofensas, bloqueos, etc., que he creado y acumulado desde el principio de nuestra creación hasta el presente. Por favor, perdóname. Borra de nuestro banco de memorias, de nuestras mentes y de nuestras vidas todo lo no deseado, todas las memorias negativas y bloqueos que nos unen, nos atan y nos atormentan. Corta definitivamente, separa, desvincula y libera esos recuerdos, bloqueos y ataduras no deseados. Transmuta esas energías no deseadas en pura luz. Llena esos espacios antes ocupados con estas energías, con tu luz divina. Que el orden divino, la luz, el amor, la paz, el equilibrio, la comprensión, la alegría, la sabiduría y la abundancia se manifieste para nosotros a través de la energía divina del Divino Padre, Creador de toda la vida, Madre, Hijo como uno, en los que permanecemos, en quien descansamos y en quien contiene todo nuestro ser, ahora y por siempre. Amén. El Ho'oponopono trabaja por sí solo, y si nosotros no investigáramos en nuestros ancestros, si solo limpiáramos únicamente con la oración de la divinidad y con las 4 frases, aún así, se eliminarían dichas memorias, porque ellas tienen una vibración muy alta. Al decirlas, estamos reconociendo que hubo alguien que se equivocó, que hubo alguien que cometió un error y lo estamos repitiendo. Al reconocerlo, al pedir un perdón, liberamos a todo el clan, a todos nuestros ancestros, a todos nuestros descendientes. Con que una persona sea salvada, su familia se salva. El Unihipili, el niño interior, es el que tiene el poder. Es el único que tiene el poder de eliminar bloqueos. Por eso es importante identificarlo. Tenemos que saber quién es. Para lograrlo debemos comprender hacia dónde nos dirigimos. Tenemos 3 mentes. Estamos compuestos de 3 energías. El niño interior, el Unihipili, es una energía muy sutil. Se encuentra en el plexo solar, arriba del ombligo. Esa energía, ese niño interior, no eres tú. No nos equivoquemos.
En ocasiones se confunde el niño interior como cuando nosotros éramos pequeños. Si bien es cierto que las programaciones aprendidas son de los 0 a los 7 años, no significa que mi niño interior sea yo en mi infancia. Es una parte que me forma, es decir, cuando era pequeña ya tenía mi niño interior. Poseía esa energía interior etérea, esa delicada energía ya viene con nosotros. Vamos a identificar al niño interior, pero como el intelecto no nos permite manejar cosas subjetivas, sino que necesita algo objetivo, algo real, algo tangible, para poder comprender claramente a lo que nos referimos, entonces le ponemos la imagen del niño y sobre todo de un niño pequeño de 0 a 7 años. A esto se debe que se pide como material tu fotografía de esa edad, pero no porque seas tu niño interior, solo es porque va a representar al Unihipili para que a tu consciente, a tu intelecto no le cueste trabajo identificarlo. No debemos olvidar que estas energías que nos forman, estas 3 energías, son individuales, pues cada una de ellas posee una singularidad específica. Estas energías, estas entidades que forman al ser humano, están tratando de evolucionar en un tercer nivel. A la tercera le llamamos el niño interior, ese Unihipili, que es el que necesitamos contactar, porque allí están todas las programaciones. Esa parte que ha sufrido con las experiencias dolorosas. Por lo tanto, las programaciones de dolor vienen de allí. A eso se debe que es al niño interior al que debemos rescatar. En psicoanálisis también se trabaja con esa parte. Si vamos a un psicólogo, lo primero que nos va a decir es que tenés que trabajar con el niño interior, que te ames, que te quieras, que te protejas. Nosotros lo vamos a hacer según los hawaianos. La cultura Huna dice así: debemos identificar a nuestro niño interior, a esa parte de nosotros que ha sufrido todas las experiencias dolorosas y negativas. Tenemos que tener un contacto con él, darnos cuenta de que no es mi amigo imaginario, que el niño interior existe. Ese es el secreto. Que yo tenga una plena confianza de que es real, que no es producto de mi imaginación. Y por eso vamos a trabajar con él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso necesitaremos un péndulo. Existen varios tipos de péndulo. Por ejemplo, el péndulo hebreo, cuyo principio es el mismo, ya que se mueve a través de la energía de que lo manipula. Pero esa es otra técnica. Nuestro péndulo se va a mover a través de nuestra energía. No lo mueve nadie. Solo es tu propia energía. Este péndulo te va a ayudar a que tengas contacto con tu niño interior, que es una energía. Bueno, vamos a buscar un péndulo entonces de nuestro agrado y cuando lo tengas buscarás un cuaderno, un lápiz, una fotografía tuya de entre 0 a 7 años de edad y lo que vas a hacer es respirar. Vas a sentir ese aire entrando en tu cuerpo, que llegue a tu estómago. Lo detienes ahí y lo exhalas. Esta es la respiración Ha de Ho'oponopono. Son 7 por 7. Tomas 7 segundos el aire, lo sostienes 7 segundos y lo sueltas durante 7 segundos. ¿Por qué tenemos que llevar el aire hacia el estómago? El aire no debe ir al pulmón porque puedes hiperventilar, debe ir al estómago. Si te fijas en un bebé, cuando jala el aire, se va directo al estómago y podemos ver cómo se sube y baja su estómago.
Así debe ir el aire con nosotros para relajarnos, hacia el estómago. Una vez que estás completamente relajada, comienzas a hacer el ejercicio de contactar con tu niño interior. Estas respiraciones hacen que el niño se vitalice, por eso cuando tenemos problemas y nosotros respiramos, nos tranquilizamos porque estamos enviando energía a nuestro subconsciente. Hacemos la respiración y tomamos nuestro péndulo. Este es el primer ejercicio que necesitamos para empezar a comprender y eliminar. Ponemos la fotografía de nuestro niño sobre la mesa, hacemos la respiración, tomamos el péndulo, levantamos el brazo a la altura de nuestro hombro. Nuestro brazo tiene que estar alineado con tu hombro. Con tu mano estirada lo tomas desde la cadenita o hilo y permites que cuelgue. Empiezas a moverlo, lo mueves para que se llene de tu energía y después lo detienes. Le puedes explicar a tu unihipili que como no sabemos su nombre, te referirás a él como querido niño interior. Le dices, vamos a empezar a trabajar contigo. Me da mucho gusto que estemos juntas. Te amo infinitamente y quiero tener contacto contigo. Permite que te explique cómo lo vamos a realizar. Para que podamos comunicarnos, si tú me quieres decir que sí, el péndulo lo deberás mover de adelante hacia atrás. Y eso querrá decir que sí. Si quieres decirme no, el péndulo lo moverás de izquierda a derecha. Y debes mover el péndulo en la forma que lo vas diciendo, a fin de que tu niño lo vea claramente y lo entienda sin equivocaciones. Es decir, de izquierda a derecha es no, de adelante a atrás es sí. Cuando quieras decirme bien o bueno, el movimiento será un círculo a la derecha en dirección a las manecillas del reloj. Ese movimiento querrá decir bien o bueno. Pero si el círculo lo das del lado contrario, querrá decir malo, malo. Esas son las únicas 4 respuestas que necesitamos. No estamos trabajando con un péndulo hebreo. No necesitamos poner por el momento ninguna otra cosa. Nosotros no necesitamos nada de eso. Solamente necesitamos saber 4 respuestas. Sí, no, bien, mal. Ya entendida la manera de comunicarse, le preguntamos al niño interior, ¿cómo te llamas? A tu mente vendrán un sinnúmero de nombres, nombres que tal vez nunca escuchaste. No te preocupes por el nombre, irá apareciendo en tu pensamiento. Pregúntale cómo se llama, primero puedes iniciar con tu nombre. ¿Te llamas? ¿Y el nombre tuyo? Y nombras como te decían de chiquita, o el nombre que te guste. Puedes darle muchas opciones. La única pregunta que le voy a hacer en esta ocasión es su nombre. Pero atención, no juegues con él. De lo contrario, él jugará contigo. Debes confiar en sus respuestas. Si le preguntaste si se llamaba Juan y te dijo que no, pregúntale si se llama Pedro, y si te dice que sí, ese será el nombre de tu niño interior y podrás ver que se mueve mucho cuando el niño descubre su nombre. Sin embargo, si le vuelves a preguntar si se llama Luis, cuando ya te dijo que se llama Pedro, entonces va a cambiar su respuesta, porque se dio cuenta de que no le creíste. Debes creer en la primera respuesta. No se vale preguntar 2 o más veces la misma pregunta, porque entonces el niño sabrá que dudas de él y que no confías. Continuemos. Ahora sigue respirando profundo, lleva el aire hasta el estómago, suéltalo, relájate e imagina una señal de stop.
y di alto. Sí, alto. Luego inhala profundamente por la nariz. Aguanta la respiración y cuenta hasta 4. Luego exhala lentamente por la boca. No cruces los brazos ni las piernas y mantén relajados los músculos faciales. Afirma que tú eres el autor de tu historia. Yo soy el autor de mi historia. Luego elige un número. Deja que tu inconsciente revele una cifra significativa que simbolice la edad que tenías cuando el trauma generó un problema. Si está por encima de 10, puedes seguir e identificar qué eventos ocurrieron cuando tenías esa edad. A continuación, di alto. Inhala profundamente por la nariz, aguanta la respiración, cuenta hasta 4, exhala lentamente por la boca y deja que tu subconsciente encuentre otro número. Di: yo soy el autor de mi historia. Esta vez el número será menor de 10. Y esa será la edad del niño que el adulto curará en la siguiente etapa. Crea en tu interior un paisaje mágico en la naturaleza, en donde te encuentras con tu yo de niño. Le dices que lo amas y lo reconfortas. Luego, tranquilizas al niño, le dices que está sano y salvo, que lo cuidarás, que estará allí cada vez que te necesite. Luego le sueltas la mano, dejándolo en la seguridad de ese paisaje. Ahora vuelves al presente como adulto, dices tu nombre, tu edad actual, dónde te encuentras y el año de retorno al presente. Tenemos que reconocer que la mente es perfecta. Lo que no es perfecto son los datos y memorias que ésta contiene. Y con el Ho'oponopono trabajamos eso, en las memorias, en los datos. Cuando el Dr. Len trataba a un grupo de personas, buscaba una memoria en común, y aunque podía ser que no todos eran conscientes de ella, él solo necesitaba una persona, capaz de ser 100% responsable, para desactivar esa memoria compartida. El Ho'oponopono es solo el hecho de mirarse a uno mismo para limpiar la basura que nos causa los problemas que tenemos en común con los demás. Y asegura que a él le gusta que las personas sean duras con él, porque sabe que son las memorias las que están haciendo que sean así. Y dado que él está buscando memorias que limpiar, las mejores para este propósito son los datos ruines. El Ho'oponopono significa corregir un error, lo que sucede al decirse te amo, lo siento, perdóname, gracias a la divinidad, para permitir que lo divino vacíe y cancele los datos. Las memorias de la mente subconsciente que experimentamos como problemas. Si no hiciéramos nuestra propia limpieza todo el tiempo, alguien infeliz acabaría apareciendo en nuestra vida, y eso puede aprisionarnos en su dolor. Si alguien aparece con rabia en mi experiencia, yo asumo el 100% de responsabilidad preguntándome, ¿qué hay en mí que necesito liberar? ¿Qué está haciendo aparecer esta experiencia? Observo en mí qué problema, memorias, está causando la situación para que lo cancele la divinidad.